Bueno, estimados maestrantes, vamos a continuar con el módulo que nos tocó dictar en esta oportunidad, que se refiere a los enfoques pedagógicos no contemporáneos en la educación. Ya esto pertenece a la unidad 1. El día de hoy vamos a ver el título que se denomina Principales enfoques pedagógicos contemporáneos. Ya para tal situación vamos a hacer la presentación del mismo. Bueno, hoy vamos a ver el título denominado Principales enfoques pedagógicos contemporáneos. Ya, esto va a ser el título de nuestra segunda clase. Vamos a desarrollar en las diapositivas que se va a presentar a continuación. Un segundito, por favor. Hay un licenciado que quiere ingresar. Listo, perfecto. Ahora sí vamos. Bueno, el día de hoy vamos a nuestro título Principales enfoques pedagógicos contemporáneos. Vamos a desarrollar 5 subtítulos que voy a dar lectura a continuación. Vamos a hablar sobre el constructivismo y aprendizaje significativo. En esta oportunidad mencionando los autores Ausubel, Piaget y Vygotsky. Como segundo subtítulo a desarrollar el día de hoy va a ser enfoques sociocríticos y problematizadores. Esto es referente a la educación popular y pedagógica crítica. Como tercer subtítulo que vamos a desarrollar es el aprendizaje basado en competencias y resultados de aprendizaje. ¿Ya? Como cuarto subtítulo tenemos enfoques innovadores, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, abreviado en ABP, y aprendizaje servicio. Y por último, nuestro subtítulo va a ser, que vamos a ver en esta oportunidad, es la neuroeducación como perspectiva emergente. Nuevamente, les pido por favor un segundo para que ingresen. Ya, perfecto, ahora sí.
Como ya mencionamos, vamos a ver 5 subtítulos, ¿ya? En esta oportunidad, en esta nuestra segunda clase. Bueno, entonces vamos al primero, que se refiere al constructivismo y aprendizaje significativo. Esto relacionando a los autores Ausubel, Piaget y Vygotsky. A manera de introducción, podemos mencionar lo siguiente. Ya, el constructivismo es un enfoque pedagógico que entiende el aprendizaje como un proceso activo, donde el alumno no recibe pasivamente información, sino que construye su conocimiento a partir de lo que ya sabe, de su interacción con el entorno, con otros y con el docente. Dentro de este enfoque, el aprendizaje significativo, tal como lo desarrolló David Ausubel, juega un rol clave. Aprender con significado es aprender relacionado lo nuevo con lo ya existente en la estructura cognitiva del estudiante. Vamos a ver los aportes de cada autor y cómo se entrelazan para luego ilustrar con ejemplos relacionados, ¿no?, a nuestro entorno, en este caso ah, en donde vivimos, ¿no?, en Bolivia. Bueno, como mencioné al principio, vamos a desarrollarlo basado en tres teorías, ya en tres teorías. En este caso, de los autores Jean, Jean Piaget y Lev Vygotsky y David Ausubel. Ya en este caso podemos mencionar sobre el autor Jean Piaget, qué es lo que, a qué se refiere, ¿no? O qué indica. Bueno, Piaget aborda el desarrollo cognitivo como un proceso que pasa por etapas, ¿sí? Ya por un proceso que pasa por etapas. También podrían denominar operaciones concretas o operaciones formales. A cada una de estas etapas corresponde una capacidad diferente, ya para poder entender los conceptos. Y también se la puede denominar como una especie de operar con definiciones abstractas, ¿ya? Como segundo punto, relacionado a lo que indica el autor, Jean Piaget, podemos mencionar que el concepto clave que maneja él es la asimilación, que se refiere a incorporar nuevos estímulos dentro de esquemas existentes. También se refiere a la acomodación, que es modificar los esquemas existentes cuando lo nuevo no encaja. En cuanto al equilibrio cognitivo, desequilibrio, esto es lo que motiva, ¿no?, la acomodación, a lo que indica, ¿no?, el autor Jean Piaget. Ya, eso podemos mencionar en cuanto al primer autor que estamos mencionando en esta oportunidad. En cuanto al segundo autor, que es Lev Vygotsky, podemos indicar que él bueno, tiene énfasis, ¿no?, en el contexto social y cultural, el autor Lev Vygotsky. Para él el aprendizaje como interacción social se aprende primero con otros. Eso es lo que maneja el autor, ¿ya? Luego él considera que después se tendría que eh, estimular ya todo lo aprendido. Bueno, eso es lo que indica el segundo autor que estamos tomando en esta oportunidad. Ya, y como el tercer autor tenemos a David Ausubel. En cuanto al aprendizaje significativo, él menciona tres aspectos importantes, ¿no?, que considera él como autor. Bueno, él afirma, ¿no?, que el aprendizaje será verdaderamente significativo cuando lo nuevo se enlace o se ancle. Esa es una referencia que él transmite, ¿no?, como autor.
Podemos también mencionar que se anclen ideas, ¿no?, relevantes y existentes en la estructura cognitiva de los alumnos, que también indica que tiene que haber relación no arbitraria entre lo nuevo y lo previo, o entre lo nuevo y lo previo. Ya como tercer aspecto que él considera importante es el uso de organizadores previos para preparar al estudiante antes del nuevo contenido. Ya como tercer aspecto que podemos mencionar es que él diferencia del aprendizaje memorizado o mecánico. Ya, o sea, esa es la diferenciación en ese aspecto. Ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver a qué se refiere la convergencia y tensiones. Ya para este caso, en cuanto a convergencia y tensiones, tenemos tres aspectos que vamos a mencionar en esta oportunidad. El primero sería que todos coinciden en que los conocimientos previos de los estudiantes son fundamentales e importantes, ¿ya? En cuanto a Piaget, el autor Piaget, ¿no?, lo usa como esquemas. El autor Ausubel lo usa como base para, se podría decir, subsanar lo nuevo. Y en cuanto al tercer autor, Vygotsky, lo incorpora en la medida en que los estudiantes construyen significados a partir de su experiencia social y cultural. Ya como tercer aspecto que tomamos en en cuanto a las convergencias y tensiones, tendríamos que la tensión entre la autonomía del alumno versus la función del docente como medidor versus el uso de estructuras organizadas del contenido. Con esto es relacionado también a los tres autores, ¿no?, a Vygotsky, Ausubel y Piaget. Y como tercer aspecto y último, podremos indicar que en muchas aplicaciones prácticas estos enfoques se combinan, ¿ya? Podemos indicar que, a ver, un docente, por decir, puede usar etapas cognitivas, según Piaget, pero facilitar aprendizaje colaborativo, eso es según Vygotsky. Y el tercer autor prepara y organizaría algo previo. A eso se refiere la diferenciación de los tres autores, a lo que indican, ¿no? Bueno, para esta oportunidad también se sacó unos ejemplos, ya que lo estamos dividiendo para esta ocasión en dos. Ya, esto siempre también relacionado al entorno, ¿no?, en que estamos. Bueno, entonces, como primer ejemplo, en el Shinsua tenemos escuelas bilingües en cuanto se refiere a la educación intercultural indígena. Ya, en este aspecto, en este, en este inciso, podemos definirlo o desarrollarlo en dos enfoques. El primero sería que se refiere que es en regiones como el área, por ejemplo, de Potosí, donde se enseñan contenidos en español y en lenguas originarias. En este caso podría ser, como ejemplo, el quechua o el aymara. También podemos mencionar que los docentes pueden utilizar los conocimientos previos de los estudiantes sobre su cosmovisión, la lengua que habla, sus prácticas cotidianas, en este caso podemos decir la agricultura, ¿no?, las festividades, ¿no?, etcétera. Como punto de partida, podemos mencionar como ejemplo también, ¿no?, que al explicar conceptos científicos como, por decir, el ecosistema, se podría indicar es el comienzo, ¿no?, conectando con lo que los estudiantes conocen sobre los ciclos del agua, la tierra, los métodos agrícolas tradicionales, ¿ya?
También podemos hablar sobre la biodiversidad local que existe, ¿no? En el entorno. Bueno, esto puede permitir aplicar, según Iceberg, lo nuevo, en este caso el ecosistema en ciencia. Esto se anclaría, ¿no?, en lo previo, que tiene significado para ellos. Ya como segundo aspecto, según Vygotsky, sería que haría presente, ¿no?, si los estudiantes trabajan en grupos mixtos, algunos son de mayor dominio del idioma español, por ejemplo, y otros tienen dominio del idioma nativo, ¿ya? Para que se ayuden mutuamente, compartan lenguaje, medición y cultura. El docente actúa como medidor en estas interacciones, ¿no?, utilizando la lengua originaria cuando es necesario para construir el puente de comprensión. Y ese aspecto también es importante hacer notar. Permítanme, por favor, un segundo. Me parece que están solicitando ingresar. Ya, continuamos. Ya, ahora vamos a ver el inciso B, ¿no?, de los ejemplos que se sacó para esta oportunidad. Y esto se refiere a la educación rural multigrado. También lo vamos a desarrollar en dos aspectos, ¿ya? Bueno, el primero sería, podemos mencionar que en comunidades rurales con, con aulas no suficientes incluso, ¿no? Generalmente eso sucede en los lugares rurales, que se encuentran niños de varias edades, ¿no?, en una sola aula. En este caso, el enfoque, o lo que denomina Piaget, guía la planificación. Ya en este caso sería que los niños más pequeños requieren actividades concretas, manipulativas. Por ejemplo, podemos mencionar conteo con semillas, no sé, clasificación de tipos de hojas y algo por el estilo. Ya, mientras los mayores ya pueden manejar las abstracciones parcialmente, acomodándose, ¿no?, y asimilando lo que están visualizando, lo que el docente está presentando, ¿no?, o les está indicando. También podemos mencionar que los estudiantes comparan, ¿no?, lo que conocen con nuevas tareas. ¿Ya? Y como segundo aspecto, podemos mencionar, por decir, que en una escuela de una comunidad aymara, ¿ya? Los estudiantes ya conocen los nombres nativos de muchas especies, de plantas, animales, algunas cosas, algunos detalles más, ¿no? También podemos mencionar que para unidad de ciencias naturales, el profesor introduce términos científicos en español o en castellano, haciendo que los estudiantes relacionen, ¿no?, lo que ya saben con lo nuevo. También podemos mencionar que es con organizadores previos que muestren esta relación. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto a educación rural multigrado. Ahora vamos a ver nuestro subtítulo segundo del tema principales enfoques pedagógicos contemporáneos. Nuestro subtítulo segundo se refiere a los enfoques sociocríticos y problematizadores en cuanto a la educación popular y la pedagogía crítica. Ya a manera de introducción, podemos mencionar que los enfoques sociocríticos y problematizadores surgen como una respuesta a las limitaciones de las pedagogías tradicionales y tecnocráticas. Perdón, no conciben al estudiante como un receptor pasivo del conocimiento. En cambio, la pedagogía crítica entiende la educación como un proceso de liberación, reflexión y transformación social, donde los sujetos son protagonistas, ¿no?, de su aprendizaje y actores políticos capaces de cuestionar la realidad en la que viven.
También como manera de introducción podemos mencionar que este enfoque tiene sus raíces en el pensamiento de Paul Freire, ¿no? Otro autor que se va a mencionar, quien propuso una educación liberadora basada en el diálogo, la conciencia crítica y la acción transformadora sobre el mundo. En América Latina y especialmente en Bolivia, estas ideas se vinculan profundamente con los procesos sociales, las luchas populares y los movimientos indígenas, que buscan una educación descolonizadora, inclusiva y comprometida con la justicia social. A manera de introducción podemos mencionar lo indicado. Ahora nos vamos a nuestra siguiente diapositiva, que se refiere a los fundamentos teóricos del enfoque sociocrítico. Ya para esto, un segundito, por favor. Nuevamente están solicitando ingresar. Ya, perfecto. Ahora sí, vamos. Bueno, como estábamos indicando, en esta ocasión vamos a ver los fundamentos teóricos del enfoque sociocrítico. Esto lo vamos a dividir en tres aspectos. El conocimiento no es neutral. Como segundo, el aprendizaje como praxis. Y por último, el diálogo como método pedagógico. Ya, podemos indicar que los enfoques sociocríticos se basan en varios postulados fundamentales. En este caso mencioné, ¿no?, los tres. En cuanto al conocimiento no es neutral, podemos mencionar que todo acto educativo tiene una carga política y cultural. Ya, bueno, educar implica tomar posturas ante la realidad social. Ya, en cuanto al aprendizaje como praxis, se aprende, ¿no?, al reflexionar sobre la realidad y actuar para transformarla. ¿Ya? En cuanto al diálogo como método pedagógico, podemos indicar que, a manera de ejemplo, que el docente, ¿no?, deja de ser transmisor para convertirse en facilitador y compañero de aprendizaje. Ahora, para nuestro subtítulo Enfoques sociocríticos y problematizadores, educación popular y pedagógica crítica, tenemos también, ¿no?, tres autores que se sacó para esta oportunidad, que vamos a dar lectura. El autor Paulo Freire está él incorporado o relacionado, ¿no?, con la educación como práctica de la libertad. En cuanto al autor Henry Giroux y Peter McLaren, es el desarrollo de la pedagogía crítica en el contexto anglosajón. Ya, por último, el autor Jürgen Habermas se refiere a la teoría de la acción comunicativa, base del pensamiento sociocrítico europeo. Nuevamente están solicitando ingresar. Ya, perfecto. Ya, sí. Ya estábamos viendo los tres autores, ¿no? Ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva. En nuestra diapositiva número 11, vamos a hablar sobre la educación popular en América Latina y Bolivia. ¿Ya? Bueno, mmm, podemos mencionar que este enfoque tuvo gran influencia, ¿no? Bueno, esto fue inspirada por Freire, el autor Freire, que se consolidó en América Latina como un movimiento educativo ligado a los procesos sociales, comunitarios y sindicales en Bolivia. Este enfoque tuvo gran influencia, podemos mencionar, en tres aspectos importantes. La educación de adultos y campesinos en los años 70 y 80, ¿no?, impulsada por organizaciones como el SECHA, Centros de Educación Técnico Humanística Alternativa,
y las ONGs como Fe y Alegría, que promovieron una educación contextualizada y comunitaria. Como segundo aspecto, podemos mencionar que los movimientos sindicales y campesinos como la CSUTCB y la COP, que asumieron la educación como herramienta, ¿no?, de concientización política. Y por último, podemos mencionar que el proceso de la reforma educativa de 1994, y especialmente de la ley Avelino Ciñani y Elisario Pérez, en este caso, ¿no?, nos referimos a la ley 070 del 2010, que incorpora principios de educación, ¿no?, sociocomunitario, productiva, descolonizadora y liberadora. Bueno, esto refleja directamente, ¿no?, la influencia de la pedagogía crítica y la educación popular. Ahora vamos a ver a qué se refiere la pedagogía crítica y su aplicación práctica. Ya, bueno, podemos mencionar que la pedagogía crítica busca, ¿no?, que el aula se convierta en un espacio de reflexión sobre la realidad social. El rol del docente es promover el análisis, el diálogo y la problematización del entorno. Algunos principios claves son, podemos mencionarlos en cuatro aspectos: que el estudiante como sujeto activo y crítico, el docente como facilitador del diálogo y la reflexión, el contenido como es una herramienta, ¿no?, para leer y transformar el contexto. En cuanto a la evaluación, es como un proceso participativo y reflexivo, no como un mecanismo de control. En esta oportunidad también se ha desarrollado unos ejemplos, siempre viendo, ¿no?, en el entorno. Ya, en este caso, dos incisos, el A y el B. El primero, el A, se refiere a la educación sociocomunitaria productiva, en este caso la ley 070. Bueno, mencionar, ¿no?, que la actual ley de educación Abril Enseñanza y Elisario Pérez recoge directamente los principios, ¿no?, de la educación sociocrítica y problematizadora. Bueno, como por ejemplo podemos mencionar dos puntos. Es una escuela rural de Chuquisaca. Bueno, en una escuela, ¿no?, rural de Chuquisaca, como ejemplo lo estamos tomando ya, estimados muestrantes. Podemos decir que los docentes trabajan en proyectos productivos, como por ejemplo podemos mencionar huertos, ¿no?, los huertos escolares, ¿no? Esto está vinculado a saberes locales con conocimientos científicos. Ya, como segundo podemos mencionar que se reflexiona sobre la soberanía alimentaria, la economía comunitaria y el respeto a la Pachamama. Ya, este enfoque transforma el aula en un espacio donde los estudiantes analizan críticamente su entorno y proponen soluciones locales. Ya, en cuanto al inciso B, nos referimos a la formación política y ciudadana en contextos urbanos. Podemos mencionar lo siguiente, que en colegios, nuevamente vuelvo a repetir, es a modo de ejemplo, por favor, ya, que en colegios, por decir, del Alto o de la ciudad de Cochabamba, ya, algunos docentes aplican metodologías de la educación popular al debatir temas, como por ejemplo la contaminación del río Choqueyapo, puede ser la desigualdad de género o el racismo, o también puede ser que los derechos laborales y sociales se usan con dinámicas en grupos. Ya, entonces, eso sería como ejemplo. Ahora, para nuestro segundo subtítulo, que se refiere a los enfoques sociocríticos y problematizadores, educación popular y pedagogía crítica, podemos llegar a la siguiente conclusión: que el enfoque sociocrítico y problematizador es más que una metodología, es una postura ética y política frente a la educación en el contexto boliviano. Se materializa en la apuesta por una educación liberadora, comunitaria y descolonizadora, que busca formar sujetos críticos, comprometidos con su entorno y capaces de transformar su realidad. Como afirmaba Paul Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los que educan entre sí, mediatizados por el mundo.
Bueno, eso indicaba, ¿no? El autor Paulo Freire. Bueno, y de esta manera llegamos al tercer subtítulo de nuestro tema principal, los enfoques pedagógicos contemporáneos. ¿Qué se refiere? Nuestro tercer subtítulo es al aprendizaje basado en competencias y resultados de aprendizaje. Bueno, como una pequeña introducción, se podría indicar que el aprendizaje basado en competencias es uno de los enfoques pedagógicos contemporáneos más importantes en la educación superior y técnica del siglo XXI. Esto se centra en lo que el estudiante es capaz de hacer con lo que sabe, integrando conocimientos, habilidades, actitudes y valores para resolver problemas reales en contextos diversos. También podemos indicar que este enfoque responde a los desafíos de una educación que no solo transmite información, sino que forma sujetos competentes, ¿no? Críticos y transformadores. En Bolivia ha sido incorporado en los distintos niveles del sistema educativo plurinacional, especialmente en el marco de la Ley de Educación número el 070, ¿no? El Avelino Siñane, el Chare Pérez, el año 2010, que propone una educación sociocomunitaria productiva, articulando teorías, prácticas locales y universales. Bueno, en cuanto a los fundamentos teóricos del aprendizaje basados en competencia, podemos indicar de que esto es el enfoque, ¿no? Por competencias que tiene su origen en las transformaciones de la educación superior durante la década de los 80 y 90. Esto es en respuesta a las demandas de calidad em, y, bueno, la pertenencia social, ¿no? Sus bases se encuentran en corriente, como vamos a mencionar cuatro aspectos: el constructivismo, el aprendizaje significativo y contextualizado, la educación centrada en el estudiante, la evaluación por desempeño. Bueno, en cuanto al constructivismo, podemos mencionar que los autores Piaget, Vygotsky y Ausubel indican que el conocimiento se construye activamente. Por otro lado, el aprendizaje significativo y contextualizado se refiere a los saberes que deben tener aplicación en situaciones reales. En cuanto a la educación centrada en el estudiante, esto se refiere a que el docente se convierte en mediador y guía. Y por último tenemos la evaluación de desempeño, que se refiere a que se valora, ¿no?, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Bueno, para continuar en nuestra diapositiva número 18 tenemos algunas definiciones o conceptos, ¿ya? Tenemos, por decir, la competencia, los resultados de aprendizaje y el desempeño. ¿A qué se refiere la competencia? Es la capacidad de movilizar de manera integrada conocimientos, habilidades, valores y actitudes para actuar eficazmente en un contexto determinado. En cuanto a los resultados de aprendizaje, se refiere a las evidencias observables y medibles de lo que el estudiante puede demostrar al finalizar un proceso formativo. Y por último tenemos el desempeño, que se refiere a la aplicación práctica de las competencias en contextos reales o simulados. Ahora vamos a ver las características, ¿no?, del enfoque basado en competencias. Para esto tenemos tres aspectos que son la integración de saberes, la contextualización, el aprendizaje activo y participativo, la evaluación auténtica, la retroalimentación constante. Ya en cuanto a la integración de saberes, podemos mencionar que combina el saber, ya el conocimiento, ya saber hacer, las habilidades, y saber ser, que se refiere a los valores. En cuanto a la contextualización, las competencias se desarrollan según las necesidades del entorno social, cultural y productivo.
En cuanto al aprendizaje activo y participativo, el estudiante aprende resolviendo, ¿no?, problemas, desarrollando proyectos o trabajando en equipo. Eso también ese factor es importante, ¿no? En cuanto a la evaluación auténtica, que se evalúen, ¿no?, desempeños reales, no solo la memorización. Y por último, la retroalimentación constante se refiere a que es el proceso de evaluación que permite, ¿no?, mejorar el aprendizaje. Ahora vamos a ver el resultado, ¿no?, del aprendizaje. Ya podemos mencionar que, a ver, los estudiantes en cuanto al aprendizaje expresan, ¿no?, lo que el estudiante es capaz de demostrar al finalizar una unidad, un módulo o un programa, ¿no?, que deben formularse con verbos de acción observables. En esta ocasión podemos mencionar como ejemplo el analizar críticamente los problemas nutricionales de comunidades andinas o diseñar, ¿no?, estrategias educativas basadas en, puede ser en la cosmovisión andina o la interculturalidad. Cada resultado de aprendizaje, ¿qué es lo que debe de tener o qué se debe conseguir? Bueno, tres aspectos importantes a mencionar. Ser coherente con las competencias del programa, ser evaluable mediante evidencias de desempeño y por último tener pertinencia cultural y social con el contexto. También para esta oportunidad se sacó unos ejemplos, mmm, viendo, ¿no?, en la realidad que estamos, ¿no? Bueno, podemos mencionar también dos aspectos que están acá, se visualizan el inciso A y el B. El A se refiere a la educación superior en universidades públicas. Bueno, como ejemplo podemos mencionar, a ver que en la UPA o en diferentes universidades, ¿no?, públicas, muchos programas han adoptado el enfoque por competencias. Esto como, ¿a qué se refiere? O como ejemplo podemos mencionar que, por decir, ¿no?, en la carrera de nutrición y dietética de la UPA, una competencia general, ¿no?, general de la carrera es gestionar programas de alimentación y nutrición con enfoques socioculturales y comunitarios. Ya, a eso se refiere nuestro ejemplo para esta oportunidad. También podemos pensar que aquí se articula, ¿no?, conocimientos científicos con el respeto a la interculturalidad, aplicando lo aprendido en el contexto, ¿no?, en nuestro contexto, ¿no?, real en el que vivimos. Y nuestro inciso B nos habla de la formación docente y competencias pedagógicas. Como ejemplo, en las escuelas superiores de formación de maestros se aplica, ¿no?, el aprendizaje basado en competencias para fortalecer la práctica educativa. Como por ejemplo podemos mencionar como competencia. Planifica, ¿no?, los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizando a la realidad sociocultural. En cuanto a los resultados de aprendizaje, podemos indicar que el docente en formación diseña una clase en lengua originaria, incorporando saberes ancestrales y estrategias, ¿no?, participativas del entorno. Ahora vamos a ver en cuanto al aprendizaje basado por competencias, el rol del docente. Bueno, el docente pasa a ser, vuelvo a repetir, el transmisor, ¿no?, de contenidos a facilitadores del aprendizaje y evaluador del desempeño. Sus funciones claves serían, en esta oportunidad, están desarrolladas en cuatro aspectos. El primero, diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas. Guía al estudiante en la aplicación práctica de los saberes. Acompañar el proceso evaluativo mediante retroalimentación. Y por último, promover la reflexión crítica sobre el aprendizaje. Bueno, en cuanto a la evaluación por competencias,
Podemos mencionar que este enfoque se centra, ¿no?, en evidencias del desempeño. Se utilizan instrumentos, ¿no?, para este efecto, como las rúbricas de desempeño, los portafolios, los proyectos y estudios de caso y las observaciones en el contexto real. Y por último tendríamos la conclusión que se desarrolló, ¿no?, para nuestro subtítulo, que se refiere al aprendizaje basado en competencias y resultados de aprendizaje. Bueno, podemos mencionar que el aprendizaje basado en competencias y resultados de aprendizaje representa una evolución pedagógica que busca formar profesionales capaces, críticos y comprometidos con su entorno. En Bolivia, este enfoque se ha adoptado al modelo educativo sociocomunitario y productivo, integrando la interculturalidad, la práctica comunitaria y la pertinencia social. En síntesis, podemos mencionar que no se trata solo de saber más, sino de saber actuar con sentido, ética y compromiso en la realidad boliviana o en el entorno que vivimos. Como cuarto subtítulo tenemos los enfoques innovadores, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje servicio. A manera de introducción, podemos mencionar que en las últimas décadas la educación contemporánea ha transitado hacia modelos centrados en el protagonismo del estudiante, la construcción colectiva del conocimiento y la aplicación práctica del aprendizaje para resolver problemas reales. Los enfoques innovadores, como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje servicio, se enmarcan dentro de la pedagogía activa, transformadora y crítica, que busca formar sujetos autónomos, reflexivos, creativos y comprometidos con su entorno social. También podemos mencionar que en el contexto boliviano estos enfoques se articulan en el modelo educativo sociocomunitario, ya referente a la Ley 070, que promueve una educación integral, productiva y comunitaria, donde los saberes se construyen colectivamente y tienen impacto social. En cuanto al aprendizaje colaborativo, podemos mencionar tres aspectos importantes, ¿ya? Los fundamentos, las características y de la misma manera tenemos unos pequeños ejemplos que se desarrolló. Ya en cuanto a los fundamentos, podemos referirnos que el aprendizaje colaborativo es una estrategia, ¿no?, pedagógica que se basa en el trabajo en equipo, la cooperación y la intervención, ¿no?, positiva entre los estudiantes, a diferencia del trabajo en grupo, que es el denominado tradicional. También podemos mencionar que se sustenta, ¿no?, en la teoría de Vygotsky, el aprendizaje social y mediación cultural. Y el autor Piaget, que se refiere al conflicto conflictivo y aprendizaje por interacción. En cuanto a las características, podemos mencionar cuatro aspectos que promueve la interacción entre pares para construir significados. Segundo aspecto, desarrolla competencias sociales, la comunicación, la empatía y el liderazgo. Tercer aspecto, fomenta la responsabilidad individual y grupal. Y por último, se basa en la reflexión conjunta sobre el proceso del aprendizaje. Eh, como mencioné al principio, para esta oportunidad también se sacó un pequeño ejemplo, viendo siempre el entorno, ¿no? Bueno, podemos mencionar, por decir, en nuestra universidad del Alto, los estudiantes de la carrera de educación desarrollan proyectos, ¿no?, colaborativos sobre la inclusión educativa en comunidades rurales. Esto implicaría que cada grupo investigue, que proponga estrategias y presente soluciones colectivas al curso. En cuanto al aprendizaje servicio,
También de la misma manera tenemos sus fundamentos, sus características y un pequeño ejemplo, ¿ya? En cuanto a los fundamentos, podemos mencionar que el aprendizaje-servicio es un enfoque que integra el aprendizaje académico con el servicio solidario a la comunidad. De esta manera se permite que los estudiantes aprendan, ¿no?, al mismo tiempo que construyen el ambiente social. Por otro lado, se basa en los principios de la pedagogía crítica, según el autor Paulo Freire, y de la educación para la ciudadanía y la transformación social. En cuanto a las características, tenemos 5 aspectos importantes a mencionar, que se refiere, combina formación académica y compromiso social. Por otro lado, los estudiantes identifican necesidades reales de su entorno. Como tercer aspecto, tenemos que promueve la reflexión ética y ciudadana. Como cuarto aspecto, podemos mencionar que el aprendizaje tiene impacto tangible en la comunidad. Y por último, podemos mencionar que favorece la formación integral, cognitiva, emocional y moral. De la misma manera como los anteriores subtítulos, tenemos una pequeña conclusión que se desarrolló en esta oportunidad. Esto es referido, ¿no?, a los enfoques innovadores, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en el proyecto y el aprendizaje de servicio. Bueno, los enfoques innovadores constituyen, ¿no?, una alternativa poderosa para transformar la educación boliviana, ya que promueven la autonomía, la creatividad, la solidaridad y el compromiso social. Tanto el aprendizaje colaborativo como y el aprendizaje servicio se alinean con los principios del modelo educativo sociocomunitario y productivo, fortaleciendo la formación integral y la vinculación de la escuela o universidad con la comunidad. Como señala Paul Freire, no hay enseñanza sin aprendizaje, sin compromiso con la realidad. Bueno, por último, llegamos a nuestro subtítulo número 5, que se refiere a la neuroeducación como perspectiva emergente. A manera de introducción podemos mencionar que la neuroeducación se ha consolidado como un campo interdisciplinario que une la neurociencia, la psicología y la pedagogía para comprender, ¿no?, cómo aprende el cerebro humano y cómo optimizar los procesos de enseñanza. Este enfoque emergente busca que los docentes comprendan los mecanismos biológicos del aprendizaje, como la atención, la memoria, ¿no?, y la emoción, y los integren en la práctica educativa, generando ambientes más efectivos, empáticos y motivadores. También podemos mencionar, ¿no?, que en Bolivia la neuroeducación está ganando terreno en la formación docente y en los programas de posgrado, especialmente en el marco del modelo educativo sociocomunitario, que promueve un aprendizaje integral del ser humano desde lo cognitivo, efectivo, social y productivo. Ahora vamos a ver los fundamentos teóricos de la neuroeducación. Bueno, la neuroeducación se sustenta en algunos principios, ¿no? En esta oportunidad vamos a mencionar 4. La plasticidad cerebral. Esto se refiere a que el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida. Por otro lado, la emoción y el aprendizaje. Esto se refiere a que las emociones influyen directamente en la atención, la motivación y la memoria. En cuanto al aprendizaje multisensorial, podemos mencionar que mientras más sentidos se involucren en el proceso, más se refuerzan las conexiones neuronales. Y por último, tenemos la relevancia y significado. El cerebro aprende, podemos decir, mejor, ¿no?, cuando percibe los contenidos que tienen sentido o utilidad o que se entiendan, ¿no? En el punto de la aplicación de la neuroeducación en el contexto boliviano, mm, podemos mencionar que en Bolivia diversas experiencias educativas han empezado, ¿no?, a incorporar los principios de la
neuroeducación en distintos niveles. Por decir, podemos mencionar que en educación inicial y primaria y en educación superior. Bueno, en educación primaria podemos mencionar que en una unidad educativa rural, especialmente, no sé, en la ciudad del Alto o Cochabamba, algunos proyectos pilotos, como por ejemplo la educación, tendríamos el denominado Cerebro Feliz, impulsado por docentes, ¿no? En cuanto a la educación superior, podemos mencionar que varias universidades bolivianas, como en este caso nuestra universidad, la UPA, la UMSA y algunas universidades privadas, están incorporando cursos, ¿no?, de neuroeducación en sus programas de maestría y diplomados. Estos espacios promueven la reflexión sobre, bueno, sobre el conocimiento prácticamente, ¿no? Neurocientífico, que esto puede mejorar, ¿no?, las estrategias pedagógicas. En cuanto a las estrategias pedagógicas basadas en la neuro- neuro- neuroeducación, podemos mencionar 5 aspectos importantes. El aprendizaje emocionalmente significativo. Esto es iniciar las clases con historias, canciones o experiencias que generen emoción positiva. En cuanto a la estimulación multisensorial, podemos indicar que se utilizan, ¿no?, recursos visuales, auditivos y kinestésicos. En cuanto al descanso cerebral, esto sería incorporar pausas activas para mejorar la atención. En cuanto al ambiente seguro, motivador, esto se refiere a evitar el castigo o la amenaza y fomentar la empatía y la cooperación. En cuanto a la evaluación formativa, podemos mencionar que esto se tendría que centrar más en el proceso que el resultado final. De la misma manera, para nuestro último subtítulo, que se refería a la neuroeducación como perspectiva emergente, se ha desarrollado una pequeña conclusión que vamos a dar lectura a continuación, ¿ya? La neuroeducación representa una revolución silenciosa en la educación boliviana, ¿ya? Al colocar al cerebro, la emoción y la experiencia como ejes del aprendizaje, este enfoque no busca reemplazar otros paradigmas, sino complementarlos desde una mirada más humana y científica. En la formación docente y en los programas de maestría, su incorporación permite y permitirá avanzar hacia una educación más consciente, inclusiva y transformadora. Bueno, mis estimados mastrantes, con esta última diapositiva llegaremos al final de nuestra clase, bueno, de nuestro tema, que se refería a los principales enfoques pedagógicos contemporáneos, que vimos para tal efecto 5 subtítulos. Ya